Hoy vamos a hablar de un tema que es, en mi opinión, muy desconocido para el gran público y sobre el que, sin embargo, descansa uno de los espacios de cambio más necesarios de nuestra sociedad. Hoy, en Pedagogía de Contrabando, vamos a hablar de la precariedad en la universidad. Cuando hablamos o pensamos en profesorado universitario, solemos imaginar estabilidad, prestigio y buenas condiciones laborales. Sin embargo, la realidad de buena parte de quienes trabajan en la universidad está marcada por la temporalidad, la incertidumbre, la presión por publicar y una carrera profesional que solo me atrevo a calificar como de locos. Para ilustrarlo, un ejemplo personal. Durante toda y cada una de las plazas, acreditaciones y procesos por los que he pasado y cuyo desarrollo he ido relatando muchas veces, mi padre y mi madre, en su incomprensión, por mucho que intentara explicárselo, siempre terminaban con la misma pregunta. ¿Pero esta es fija, hijo? Para hablar de todo esto nos acompaña María José Serván, profesora de la Universidad de Málaga, presidenta de FJI Precario al inicio de los 2000 y muy vinculada a esta organización hasta 2010 y que desde hace algo más de una década trabaja aquí en Málaga con SIAN, el Sindicato de Apoyo Mutuo. Una sindicalista de pura cepa, compañera y con una larga trayectoria en defensa de la universidad pública. No se lo digo muy a menudo, pero de ella he aprendido muchas cosas de lo que significa comprometerse de verdad con la defensa de lo público. Es un placer que nos acompañe hoy en Pedagogía de Contrabando. Bienvenida, María José. Gracias, muchas gracias por tu presentación. Nada, un placer tenerte aquí. Además, estamos un poco como en casa. La primera pregunta que yo creo que toca hablar es un poco esto que yo decía en la intro, ¿no? ¿Hasta qué punto esa imagen de la profesión universitaria coincide con la realidad? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho en la presentación, porque hablabas de que la gente se imagina que aquí tenemos súper buenas condiciones laborales, enseguida tenemos un contrato estable y que es como, bueno, que si, de hecho, cuando tú vas por ahí diciendo que eres profesora universitaria, pues la gente como que cambia, de repente cambia porque se cree que tiene un pedazo de trabajo. Y bueno, tal como tú has dicho, no es así, porque hay condiciones muy precarias, hay algunos docentes de universidad que cobran un poco más del sueldo del salario mínimo interprofesional, la edad media de estabilización está en torno a los 40 años, que en cualquier otra administración, y no digamos en el mercado laboral fuera de la administración, eres indefinido muchísimo, muchísimo antes. Entonces, sí es cierto que esa imagen prestigiosa que tenemos pues no se corresponde con la realidad, como has dicho. Claro, fíjate, a mí me chocaba, porque lo he experimentado hace muy poco, tú lo sabes que me ha acompañado a lo largo de este proceso, que en la universidad no te pasan a ser indefinido por encadenando contratos temporales, algo que ocurre en cualquier otra profesión, ¿no? Sin embargo, aquí hay una serie de figuras. Ahora vamos a hablar un poquito de esto para que el gran público lo entienda, si es que esto somos capaces de explicárselo. Pero sí que me gustaría, tú que tienes una larga trayectoria de sindicalista y de trabajo en todos los niveles de la universidad, si esta precariedad siempre ha estado en el sistema o es algo nuevo o tú crees que se ha ido acrecentando, no sé, un poco explicarnos. A ver, yo creo que siempre ha habido precariedad. No sé, compartimos los dos compañeros mucho más antiguos que te hablan de la lucha de los PNN en el tardofranquismo, por ejemplo, que ya había una balsa de profesorado precario que se consiguió estabilizar, pero creo que al mismo tiempo que ha empeorado la precariedad laboral en general en la sociedad y que ahora hay muchos trabajos que no dan para vivir, pues creo que en la universidad ha pasado también lo mismo. En algunas cosas, como nos hemos organizado bien y hemos sido capaces de impulsar cambios, hay ciertas etapas de la carrera que están un poquito menos precarias que hace 10 o 20 años, pero por otro lado hay otros problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años, por ejemplo, la precariedad de los profesores sustitutos interinos, a los profesores sustitutos de universidad que no se han resuelto, por ejemplo. Entonces, digamos que en algunas cosas sí, otras no, pero... Vale, ¿y por qué crees que cuesta tanto? Yo imagino que tú tienes la misma sensación que yo, ¿no? Que cuesta tanto explicar el sistema universitario a la gente, ¿no? Que yo creo que facilita esta distorsión de la que estamos hablando, ¿no? De la realidad. ¿Por qué cuesta tanto?
Cuesta porque es complicado. En realidad, si lo piensas, yo creo que en la universidad hay muchas cosas que las organizamos de una forma diferente al sentido común, realmente, que son bastante absurdas. Entonces, Eso te lo compro entero, sí, sí. claro, entonces es muy difícil de explicarlo hacia afuera. Por ejemplo, ahora cuando tú hablabas de todas las etapas por las que pasamos en nuestra carrera profesional, es que yo creo que no hay ningún otro trabajador fuera de la universidad que sea tan evaluado tan constantemente como somos nosotros. Y nosotras, la universidad, los docentes estamos constantemente, o sea, para llegar a fijo tenemos que pasar 5 o 6 evaluaciones diferentes, pero es que luego, una vez que entras como profesor funcionario o como profesor contratado doctor, que es la figura laboral indefinida, al principio tu salario no es nada del otro mundo. Y entonces, para ir consiguiendo que tu salario suba, hay una gran parte que también depende de una evaluación. Entonces, creo que eso es difícil de entender fuera. Y luego también la forma en que hacemos esa evaluación. O sea, que al final lo que más cuente sea no la importancia de las cosas que tú investigas y publicas, sino que otra gente te cite, que eso puede tener, es difícil de explicar, y ya me estoy liando yo misma, que otra gente cite tus trabajos puede tener importancia, porque podemos suponer que si te citan es porque tu trabajo es importante, pero claro, si solamente te miden por eso, al final ese sistema se acaba pervirtiendo y nos citamos por citar, porque sabemos que si tú me citas, luego yo te cito y al final todos subimos en la carrera, tenemos el complemento, aparte de cómo eso se ha mercantilizado. Y hay muchas editoriales haciendo negocio de que necesitamos citarnos entre nosotros para poder prosperar en la carrera académica y para poder mejorar nuestro salario. Entonces, Esto yo ya creo Esto yo ya creo que ya le empieza a sonar a cualquier persona que se acerque, ¿no? Y que no conozca cómo funciona el mundo de la universidad, ya empieza a sonarle, ¿no? Esta idea de la cita, de las revistas depredadoras, del publicar. Yo creo que, pero antes de eso, yo creo que lo ideal es que lo hagamos de manera muy didáctica, ¿vale? Porque para poder explicar la precariedad, tenemos que explicar brevemente cómo funciona el sistema. Entonces, yo creo que lo más fácil es que hagamos algo así, que es, imagínate, María José, que alguien acaba de terminar su máster o su grado, ¿vale? Y quiere iniciar carrera en la universitaria. ¿Cuál sería el recorrido, digamos, estándar? Porque es verdad que podrían ser varios, ¿no? Pero más o menos el recorrido básico que tendría que hacer. Porque yo creo que es que esto es muy ilustrativo. Sí. Bueno, el primer paso es convertirte en doctor o doctora, ¿vale? Entonces, eso se puede, bueno, lo lógico, lo ideal, lo razonable sería, claro, porque un doctor está produciendo conocimiento, no para que sea a lo mejor entendido por todos. O sea, una tesis es un trabajo donde tú estás investigando sobre un tema que no he investigado nunca antes o que no he investigado de la misma forma que tú has investigado, pero al fin y al cabo siempre estás construyendo conocimiento original que nunca nadie ha construido antes. Por tanto, es un trabajo, porque estás produciendo conocimiento, ¿vale? Sin embargo, hay como una doble vía. O sea, si tú puedes hacer la tesis con un contrato o no, porque hay diferentes convocatorias, que esta es otra, que hará para empezar, una persona que trabaja en la universidad pues tiene que moverse muy bien en todo el mundo burocrático de echar solicitudes, instancias, todos los requisitos que te piden para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues puedes optar a un contrato para hacer la tesis, que hay diferentes administraciones que sacan convocatorias para estos contratos, que se llaman contratos predoctorales. Entonces, hay convocatorias del Ministerio de Universidad de Investigación, de las comunidades autónomas, las universidades en sus planes propios. Esto es lo que antiguamente, que tú además has estado en precario, ¿vale? Se conocían como becas de investigación, ¿no? Que te pagaban por poder estar haciendo tu tesis doctoral mientras te investigaban. Aquí hay un primer punto de precariedad que hay que comentar, que es que esto ya son unicornios. O sea, conseguir una beca de investigación. Tú y yo lo sabemos de primera mano. Nosotros fuimos un afortunado y pudimos conseguir becas razonablemente sensatas, digo, en cuanto a la competitividad. Aquí hay un primer paso, que es que estas becas son muy difíciles de conseguir. Y Sí. otro segundo paso que ya marca una diferencia entre quienes pueden conseguir una beca y quienes no, que ya es muy difícil dedicarte a ser doctor o doctora, ¿no? Sí, pero aún así hay gente que lo consigue porque tiene eso, por la razón que sea, o porque tienen una capacidad de trabajo impresionante y son capaces de sostener un trabajo fuera de la universidad mientras que realizan la tesis, porque se permite. Yo me acuerdo en precario ha habido momentos en los que se ha pedido que estuviera prohibido hacer la tesis sin contrato, ¿vale? Lo que pasa es que también, claro, como la tesis al fin y al cabo también es un nivel de estudios, aunque esté produciendo conocimiento, pero también da acceso a un título reconocido académico, pues claro, también hay profesionales que están trabajando y quieren hacer la tesis, no quieren hacer carrera académica en la universidad. Entonces, hay que mantener las dos vías.
Pero eso acaba resultando en que muchas personas que están trabajando pues de camarero, de tú a saber, son capaces de compatibilizar esos trabajos con la tesis o, bueno, tienen una familia que les apoya durante todo el tiempo que están haciendo la tesis, porque, claro, si empiezas a hacer la tesis justo cuando acaba el grado, pues tienes 23, 24, 25 años y a lo mejor vives todavía en tu casa. Bueno, ahora en este mundo que vivimos es casi seguro que vives todavía en tu casa y entonces pues tu familia te puede ir sosteniendo a lo mejor sin trabajar si tienes una familia que se puede permitir eso. Y también hay otra vía que también es muy difícil de conseguir, pero algunas personas la consiguen, que es entrar en una bolsa de profesorado sustituto de universidad, que son unas convocatorias que se abren para sustituir al profesorado permanente cuando tenemos pues bajas por enfermedad, permisos de nacimiento, lo que sea, excedencias varias por diferentes cosas. Y hay mucha gente también que pues se pasa mucho tiempo de profesor sustituto de universidad y consigue ir haciendo la tesis mientras tanto. Pero también tienen que tener una gran capacidad de trabajo porque los profesores sustitutos de universidad son los que dan más clases de toda la universidad y además tiene lo que cobra un poco más del salario mínimo interprofesional, o sea que Claro. es una plaza muy precaria y además ahora mismo es escasa, porque como la universidad pública cada vez está más infrafinanciada, pues cada vez nos hacen dar más clases a los que ya estamos y contratan menos profesores sustitutos interinos. Entonces, Claro, yo que he sido un sustituto interino durante mucho bastantes años sí. en Cádiz, cuando estamos. Además, lo llamativo de esta figura, a diferencia con la de asociado, que luego hablaremos, en la que sí se reconoce o está mucho más asentada en el imaginario público la precariedad, la diferencia para mí para mí la precaria es esta que dices tú, la de sustituto interino, porque además tiene incompatibilidad, es decir, tienes que dedicarte a esto, das las mismas horas que puede dar un profesorado permanente, pero a precio pues eso, de saldo, ¿no? Es decir, se cobra muy poco. Entonces, este es un primer punto también que la gente que nos escuche lo tiene que entender. Sí, pero está bien que tenga esa incompatibilidad, porque lo que pasa es que habría que mejorar sus condiciones salariales, ¿sabes? Porque realmente hacen el mismo trabajo que hace el profesor al que sustituyen. Entonces, necesita, y como digo, como mucha gente que es profesora sustituta está en la carrera académica, no solamente da clases, sino que también necesita ir haciendo trabajos de investigación, porque si no, luego no promociona en la carrera ni tiene ninguna otra oportunidad. Que últimamente están sonando fuerte la idea de que los profesores sustitutos universitarios no deberían tener exclusividad. Y a mí es una cosa que me asusta, porque se empieza quitando la exclusividad a ellos con esto de la precariedad, de que cobran muy poco, y al final, pues, estamos todos como nuestros compañeros latinoamericanos que no tienen exclusividad en ningún rango profesional de la universidad y están todos trabajando en varias instituciones a la vez o tienen varios trabajos porque con uno no llegan. ¿Sabes? Claro, la idea de mini jobs en vez de un sueldo y un trabajo digno que te permita vivir, ¿no? Exacto. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Vale, entonces tenemos que hay que hacer el doctorado y que tiene esas vías que tú tan claramente has explicado, ¿no? Vale, una vez que eres doctor, ¿cuál sería el proceso siguiente para entrar en la universidad? Una vez que eres doctor, pues si tienes mucha suerte y ganas una plaza de profesor ayudante doctor, que sería como la primera escala de profesor, pues puedes entrar por esa vía. Pero en la mayoría de las áreas, que esto también varía mucho entre las diferentes disciplinas, digamos, porque en las áreas donde es más difícil trabajar fuera de la universidad, pues hay mucha más competencia, mucha más gente que quiere trabajar en la universidad. Y en las áreas donde que están muy bollantes laboralmente, por ejemplo, aunque últimamente está eso cambiando un poco, pero bueno, todas las disciplinas que tienen que ver con la informática, pues en la escuela de ingeniería informática le es mucho más difícil encontrar profesores que en nuestra facultad de educación, por ejemplo. Entonces, en una ingeniería informática, por ejemplo, puede ser que tú termines tu tesis y enseguida puedas conseguir una plaza de ayudante de doctor porque hay menos competencia, porque hay mucho trabajo en la empresa con mejores condiciones laborales que en la universidad. Pero en otras áreas como la nuestra, que todos nos dedicamos al final, hay un gran porcentaje de gente trabajando para la administración pública, pues tienes que tener mucha suerte para conseguirla justo después de la tesis. Lo habitual es que necesites o bien entrar en una bolsa de profesor sustituto universitario y estamos otra vez en la misma casilla, o bien existen también convocatorias de contratos postdoctorales, que son igual que los predoctorales, pero una vez que haces la tesis, y que son aún más escasos y competitivos que los predoctorales, son mucho más difíciles de conseguir. Pero bueno, hay varias convocatorias estatales, de autonomía, otra vez igual, y de los planes propios de las universidades. Y ya sí. Aquí ya, Dime.
No, no, perdona, por ir, vamos tratando entre los dos de ir atando para... Aquí ya hay una primera clave que tiene que ver con lo que tú ya hablabas al principio, que es que para ganar esta plaza de ayudante doctor, lo que se barema es el currículum, ¿no? Y especialmente importante en el currículum empieza a ser la participación en investigaciones, las publicaciones, sobre todo, luego hablaremos del capitalismo académico, pero empieza a ser muy importante las publicaciones en revistas científicas de impacto. Esto diríamos que es a priori lo que más diferencia, ¿no? Es el currículum. Con lo Sí. cual ya hay un punto importante. Ujú. Sí, sí, así es. Y ya una vez que entra de profesor ayudante de doctor, no vamos a decir que el camino sea fácil, pero es un poquito más llano que hasta ese escalón, porque un profesor de ayudante de doctor ahora mismo es un contrato de 6 años, sigue siendo temporal, atención, y ya hemos visto que ha habido un montón de años delante. Sigue siendo un contrato temporal, pero lo habitual ya sigue siendo también, no, tampoco vamos a pensar que sea un sueldo maravilloso, porque serán... bueno, tú lo has tenido menos tiempo que yo. Cuando yo entré en 2016 de ayudante doctor a la Universidad de Málaga, mi sueldo con varios trienios que me reconocían O sea, que eran básico. 1.557 euros, creo recordar, Sí. ¿eh? Yo creo que dependiendo de la antigüedad que tengas, pues nunca llega a 2.000, ¿vale? Va de ahí de 1.400, 1.500, porque luego eso depende de la antigüedad, puede ir cobrando trienio y puede haber una diferencia entre uno y otro. Pero bueno, en ese contrato de 6 años, como ya estás contratado para dar clases y para investigar, si haces bien las cosas, lo habitual es que tengas todos los méritos para acreditarte para las siguientes figuras, que las hay laborales, de profesor contratado doctor, o de, bueno, ahora de profesor permanente laboral, o de titular de universidad, que es la figura de funcionarios. Vale, pero yo creo que aquí toca hacer Está un ya inciso. indefinida. Claro, ahora aquí toca hacer un inciso y que todo el mundo nos siga, ¿vale? O sea, llevamos un montón de años de contratos temporales en los que, haciendo carrera académica más no poder, ¿vale? En las que has cobrado o muy poco o con suerte medio bajo, ¿vale? Por estar ahí. Y ahora, a partir de aquí, la figura importante que yo creo que toca explicar es qué es esto de las acreditaciones, para que la gente pueda entender esta historia. ¿Qué es esto de las acreditaciones? Pues la acreditación es que para tú poder presentarte en la universidad a una plaza permanente, bueno, antes era también para alguna plaza temporal, pero la LOSU lo eliminó. Pues eso, para poder presentarte a una plaza permanente tienes que tener una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que es la ANECA, que es esta que da las acreditaciones a profesor permanente laboral, a profesor titular, a catedrático, que es la siguiente figura, y si no, no te puedes presentar. Que una vez que tienes la evaluación, luego tienes que presentarte a esa plaza, que es un concurso oposición y se puede presentar más gente y puede, lo que pasa es que ya en esas escalas, pues todo el mundo que no ha podido sostener se ha desaparecido y es difícil que quede alguien que pueda presentarse a la plaza, pero a veces ocurre. A veces se presentan varias personas a la misma plaza, pero tienes que tener esa evaluación previa de la ANECA. Si no tienes la evaluación previa de la ANECA, no te puedes presentar. Y en esa evaluación cuentan las mismas cosas que hemos comentado antes, pues la experiencia docente que tenga y la calidad de esa docencia regular, pero sobre todo la calidad de la investigación, que se mide por el impacto de las publicaciones que tenga en revistas científicas. Claro, esto es muy importante, porque esto yo creo que es un nudo que ata muchas cosas, ¿no? Entonces, por ir reteniendo, ¿no?, a la gente que nos escucha, claro. Entonces, esto es lo importante. Lo importante es que tú, para poder presentarte a una plaza, tienes que mandar tu currículum a Madrid. Es verdad que algunas pueden ser autonómicas, pero las funcionarias son en Madrid, que un comité de expertos anónimos, ¿vale?, que están allí, pues son los que valoran tu currículum también de manera anónima, ¿vale? Eso hay una escala que está publicado, pues que cuenta cada cosa y con eso te puedes presentar a la plaza. Es verdad que la de titular, que es la de funcionario, suele no presentarse nadie, prácticamente porque digamos que tú generas la plaza, aunque eso podría cambiar ahora. Sí. Es decir, hay un compromiso de la universidad desde que la plaza que tú generas la sacan y entonces tú te puedes presentar, pero sí que es más típico que la de contratado doctor o la de permanente laboral se presente la gente, porque ahí sí que hay cierta movilidad.
de otra universidad, otra historia, Sí, ¿no? pero en todo caso siempre se presenta poca gente porque a esas alturas ya poco hemos sobrevivido. Efectivamente, Pero efectivamente. sí, tienes que volver a competir y tienes que volver a presentar tu concurso de oposición. Exacto. Esas plazas son a las que te presentas, pues hay un tribunal, varía cada una, pero tú tienes que hacer una exposición de un proyecto investigador, de un proyecto docente, y además se valora pues tu currículum también de nuevo, ¿no? Para que entendamos un poco la locura que significa. Otra de las cosas absurdas que no se entienden fuera de la universidad, que nos evalúan 2 veces, el comité externo y el tribunal cuando te presentas a la plaza. Claro, y aquí, que yo creo que ya todo el mundo empieza a entender la magnitud de lo loco, hay varias preguntas que hay que hacer. La primera de ellas, que ¿este camino lo puede recorrer cualquiera o no? Porque mi sensación, yo no sé la tuya, María José, es que hay mucha gente que se queda fuera simplemente porque no puede sostenerse durante todo este tiempo, ¿no? Sí, yo tengo una sensación parecida, no tengo datos ciertos, la verdad, ni siquiera sé si alguien alguna vez se ha entretenido en recoger esos datos, pero ciertamente si miramos alrededor entre nuestros compañeros y nuestras compañeras, la mayoría, porque claro, una cosa que no hemos dicho es que en todas estas etapas que hemos ido recorriendo poco a poco, no son consecutivas exactamente, o sea que a veces entre un contrato y otro hay meses e incluso puede plantarte en un año que te quedas en el paro. Entonces, ahora afortunadamente, como todos son contratos, tienes derecho a subsidio de desempleo. En mi época, que eran becas, ni siquiera eso. Entonces, claro, toda esa carrera tan llena de baches, realmente si no tiene otro sostén económico, ya sea de familia, de pareja, a lo mejor que tenga una pareja que trabaje en otra cosa, o lo que sea, pues es difícil sostenerlo. Pero yo también diría que hace falta tener mucha fortaleza mental, por decirlo de alguna forma. Hay muchos Este es un buen melón. hay muchos compañeros y compañeras que tienen el sostén económico, pero lo dejan porque no pueden soportar este sistema tan estresante de ser continuamente evaluado, de tener que hacer tantísimos méritos que algunos tienen sentido, pero otros son muy absurdos y son muy credencialistas y muy de llenar casillas que no tienen mucho sentido. Y yo creo que hay compañeros y compañeras que acaban yéndose al mercado laboral y al ámbito profesional y dejan la universidad porque su salud mental no lo soporta. Claro, es que aquí me te estaba escuchando y me estaba acordando de cosas que yo creo que hay que remarcar, claro, porque hablamos tú y yo de no hay que enviar tu currículum y la gente se piensa que, claro, tú echas 5 folios, ¿no? Claro, no es, hay que matizar aquí que los currículums de la universidad pueden ser, pues, hablamos de tochos de a lo mejor 30 y tantas, 50 páginas, solo nombrando los méritos. Más allá, después. De hecho, ahora ya que estamos todos digitalizados, todos esos tochos que tú dices, pues son un pendrive o lo mandas a la NECA a través de una plataforma que, por supuesto, hay que rellenar muchas casillas independientes que están mucho rato rellenándolas. No es fácil tampoco rellenarlas. Pero es que en mi época todavía se entregaba en papel, ¿eh? Yo la acreditación a contratado doctor me fui al registro con una maleta de viaje como la que se va de vacaciones, para que se hagan una idea del volumen de cosas que tienes que presentar para justificar tu currículum. Claro, es que esto es muy importante. Cada vez que un profesor o alguien que está haciendo carrera académica tiene que rellenar su currículum, hablamos de un trabajo ingente. Yo he sufrido la plataforma, digo la he sufrido como todo y todas, porque es una plataforma que se cuelga, que hay veces que no funciona, tú te has planificado para tener una mañana libre para poder meter datos y resulta que esa mañana la plataforma no funciona y todos tenemos pues plazo y cosas. Es un desastre, esto ha ido cambiando, pero sigue funcionando muy mal y eso es una cantidad de tiempo que te puede llevar a lo mejor, pues, no sé, 3 meses, 4 meses o más de dedicación completa, de ir recopilando papeles, de que tienes que pedir a tu vicerrectorado, que tienes que pedir a una organización y todo eso ir volcándolo en la plataforma, ¿vale? O sea, que no es una cosa de llego, pincho y subo. No, depende un poco también del ordenado que tú seas, porque hay compañeros, yo no soy así, ¿vale? Pero hay compañeros y compañeras que son muy ordenados y cada vez que tienen un mérito nuevo, enseguida lo ordenan muy bien, lo meten en la mejor, y a lo mejor tienen la plataforma abierta durante mucho tiempo y van rellenándola poco a poco. Pero si no eres ordenado y lo dejas para hacerlo todo junto, es tal como tú has descrito. De hecho, yo creo que sirve bastante para hacerse una idea de lo tedioso que es el proceso, decir que han surgido empresas que te lo hacen. O sea, hay compañeros y compañeras que pagan a una empresa para que le hagan el proceso ellos y le dan su certificado y ya la empresa se lo ordena, le mete los méritos en la plataforma. Lo justifica porque lleva un proceso de justificación de los méritos también que no es fácil, ¿vale? Pues yo me parece que ese es un buen ejemplo. Pero lo importante aquí es lo que tú decías, que se entienda la presión
psicológica muchas veces, aparte de lo económico y laboral, y sobre todo la sensación que compartimos con otras profesiones de otros compañeros y compañeras, que es la sensación de ir como pollo sin cabeza. Yo no sé si esto no lo podemos, ¿vale? Entonces, eso... Y además Ahí. que es una evaluación permanente, o sea, que al final te están evaluando tu trabajo. Y eso a veces, bueno, a veces esta acreditación y todos estos pasos los consigue a la primera, pero a veces no. Entonces, cuando te viene una evaluación negativa, para mucha gente, mentalmente es duro pensar de que llevo todos estos años trabajando y ahora no me dan la acreditación, o llevo todos estos años trabajando, se presenta otra persona en la plaza, porque a veces estamos hablando de 2 o 3 personas, y resulta que es mejor que yo y ahora me quedo sin plaza y otra vez a la casilla de salida. Entonces es difícil soportarlo mentalmente también, ese sentirte juzgado constantemente, aunque solo los que creo que nos desvinculamos de eso y no relacionamos eso con nuestra autoestima, podemos continuar el camino, ¿sabes? Qué interesante esto que dice María José. Yo creo que es fundamental, porque fíjate, yo que me siento un afortunado, y lo digo públicamente, yo creo que tú también, ¿no? Porque Sí. siempre he estado en un grupo de investigación potente, siempre hemos tenido, y aún así yo creo que todo y toda en algún momento hemos experimentado que nos denieguen algo, un sexenio, una acreditación, y la sensación es lo que tú dices, es muy duro después seguir, no solo porque depende tu estabilización y tu economía de eso, sino porque también de alguna manera es lo que tú decías, ¿no? Te sientes menospreciado por decir, oye, pues es que hay que ver, ¿no? Y también por algo que hablaremos más adelante que tiene que ver con qué cuenta y qué no cuenta para las determinadas evaluaciones. Pero yo creo que aquí es el mejor momento para hacer una parada y hablar de la famosa endogamia, ¿vale? Yo creo que ahora esto de la endogamia universitaria, vean, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? Y es un temazo. A ver, yo creo que las acreditaciones precisamente se inventaron porque ciertamente podemos considerar que había endogamia. O sea, en eso creo que hemos mejorado muchísimo en los últimos años. Y creo que las acreditaciones han servido, lo que pasa es que han tenido otros efectos perversos, ¿vale? Pero Claro, sí, pero parapetan la historia, ¿no? O sea, alguien de Madrid tiene que, a mí me parece que un buen punto, ¿no? En esa... sí, sin duda, yo creo que antiguamente, vamos, me parece que siempre ha sido también, pues o sea, siempre generalizar se cae en errores y siempre se ha generalizado que la universidad era muy endogámica y creo que no era así en todos los lugares ni todas las personas estaban intentando colocar a sus amigos o a sus familiares. No es cierto, ¿vale? Pero sí, es verdad que antes era más fácil meter a un familiar, un amigo, lo que fuera, que ahora con las acreditaciones nacionales. Y también creo que a veces la endogamia se entiende mal, porque también, o sea, en cualquier trabajo, cuando tú empiezas a trabajar en un equipo, la gente te conoce y conoce tu valía, pues quiere que te quedes tú y no que venga uno de fuera. A ver, y eso en la universidad se llama endogamia, pero es que es lo lógico, es que si en un departamento tenemos una cultura académica determinada y hay mucha gente que estamos compartiendo esa cultura y esa cultura está haciendo sacar el trabajo adelante y sacar un buen trabajo adelante, pues no quieres que venga gente que no comparte esa cultura. Y a veces eso se entiende como endogamia. Entonces también creo que a veces la endogamia la malentendemos. ¿Vale? Mira, a mí me ha recordado una cosa, un argumento que se suele dar mucho, ¿no? Que es, claro, yo creo que no con mala intención, sino gente que desconoce un poco el movimiento universitario, ¿no? Que es que el 90, no me recuerdo el dato, ¿no? Pero me lo voy a inventar. El 80% de la gente que hace el doctorado en Málaga termina trabajando en la Universidad de Málaga. Digo, hombre, claro, si tú cuentas igual, pero solo en lo textil, no cuenta Zara, claro, pues no, claro, la gente quiere trabajar donde vive, lo que tiene. Claro. La única diferencia es que solo hay una universidad pública normalmente en cada, por lo tanto todo se agrupa ahí. Entonces me parece que mucho tiene que ver con desconocimiento, aunque por supuesto que ahora matizaremos que hay muchísimas restos de endogamia todavía, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, existir sigue existiendo, pero yo creo que se ha mejorado muchísimo con respecto a hace unos años, gracias a las acreditaciones, que como digo, han tenido otros efectos perversos. A lo mejor por quitar la endogamia hemos provocado cosas peores, incluso, pero creo que no es tan endogámica como parece hacia afuera. También es verdad que la universidad es un lugar muy jerárquico, que esa realidad está ahí. Entonces tenemos muchas jerarquías, no solamente porque hay diferentes categorías, ¿no? Porque hay catedráticos, titulares y todos tenemos diferentes jerarquías,
sino porque esa jerarquía se traduce en diferenciar las condiciones de trabajo, porque como gran parte de nuestro sueldo, pero una parte muy grande, tiene que ver con estos complementos que hemos estado hablando antes, de trienio, sexenio, y estos complementos, por ejemplo, pues el personal temporal aún no lo tiene, aunque hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que lo debería tener, pero de hecho no lo tiene, ¿sabes? Pues es como que se crean muchas diferencias entre nosotros y luego eso permea muchas cosas, o sea, no solamente una diferencia salarial, sino a la hora, por ejemplo, de quién puede dirigir una tesis, quién puede solicitar un proyecto de investigación, necesita estar en una escala más alta de la jerarquía. Entonces, ese sistema jerárquico también favorece la endogamia, porque al final tú para progresar en el sistema necesitas que el que esté arriba te dé su visto bueno, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil progresar independientemente, aunque hay gente que lo consigue. Y son una prueba de que tampoco la endogamia es tanta. Claro, pero fíjate, a mí me parece muy interesante ese matiz que dabas, porque la endogamia normalmente está en sitios donde no miramos. No me parece muy claro, por ejemplo, que para esta acreditación y demás ahora se haya puesto que, no, aunque tú tengas un artículo muy bien indexado, es necesario que venga de un proyecto de investigación financiado. Y tú dices, ¿quiénes tienen proyectos de investigación financiados? Aquellos que, es decir, es una pescadilla que se muerde la cola y que favorece esa jerarquía que es lo que permite o es donde para mí, como tú bien decías, está realmente la endogamia y de la que se habla menos, mucho menos, ¿no? Que en otro tipo de cosas. Porque con respecto al tema de las plazas, es verdad que sí, yo creo que ya por lo que hemos contado, está ahí un proceso, pero es prácticamente litúrgico, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo realmente donde está el sesgo es en la acreditación de la NECA, ¿verdad? Sí, sí, pero tampoco es un requisito inexcusable ahora mismo, por ejemplo, eso que dices de que venga de un proyecto de investigación financiera, te sirve para justificar su importancia, claro, porque es como si tu proyecto de investigación ha ganado financiación, como la financiación de los proyectos también se gana de forma competitiva, que en la universidad, como se puede estar viendo, nos pasamos la vida compitiendo, pues claro, si tu proyecto le anda financiación porque es mejor que otros, pues te justifica que lo que estás investigando es relevante, en teoría, ¿vale? Pero también se puede justificar. Ahora mismo, afortunadamente, la ANEC ha hecho un cambio grande y se puede justificar también la relevancia del artículo con otros argumentos. Vale, entonces yo creo que estamos en el punto perfecto para hablar del capitalismo académico, ¿no? ¿Qué es esto del capitalismo académico? Porque yo creo que es otra anilla que encaja con la endogamia, que encaja con el vivir como locos, con la competición y con la precariedad. Bueno, no sé si me atrevo yo a definir el capitalismo académico, pero básicamente consiste en que en la universidad funcionamos con lógicas de mercado y privatizadoras. Yo creo que los autores que lo han definido lo que han querido decir es eso. Y en el caso de las publicaciones que estamos hablando, pues se traduce en que al final lo importante es el número de gente que te cita y no el contenido de lo que tú has escrito. Y la financiación de los proyectos, pues tanto la financiación de los proyectos como nuestra carrera académica dependen del número de artículos publicados en revistas de impacto. Y el impacto al final es eso, el número de citas que tienen los artículos que se puede totalmente pervertir. De hecho, hay grupos de como lobbies que se citan entre ellos para aumentar el número de citas de los artículos, por ejemplo. Y bueno, tengo un compañero que siempre nos recuerda que la principal empresa que calcula los índices de impacto es la misma que calcula el Euribor, o sea que estamos totalmente metidos dentro del capitalismo a saco. Y también se ve, en la gestión universitaria, que ahora mismo es mucho más cuadrar las cuentas para que con la infrafinanciación que tengamos las cuentas salgan y no gastemos más de lo poquito que nos dan, que realmente hacer política con sentido y luego pedir la financiación que necesitas para hacer esa política. Entonces también está haciendo que las universidades pierdan mucha autonomía, este capitalismo académico. Claro, es que esto es además porque es que son dos saltos muy, muy, muy grandes, claro. Mira, yo creo que lo primero que cualquiera que nos escuche tiene que tener claro son ahora mismo tres cosas. La primera es que muchas veces tú o yo, digo tú o yo porque estamos aquí, ¿vale? Pues a lo mejor yo no tengo nada que publicar así como para decir algo, pero como necesito ese mérito, pues tengo que hacer un artículo para publicarlo porque, claro, en eso va mi estabilidad laboral. Que esto ya es el recolmo, que los índices de impacto, es decir, lo que dice es lo que vale, cuáles son las mejores revistas para publicar, y tu publicación vale en función de dónde la publica, que esto ya vale una vuelta, son índices privados que hacen su negocio porque nosotros, que les mandamos artículos, después les pagamos para leerlos.
Exacto. Esto sería otro melonar. Y luego que eso también está influyendo en cómo se gestiona la universidad, ¿no? Esto yo creo que es, cualquiera que no esté escuchando ahora tiene diciendo, pero bueno, esto es de locos, ¿no? Pues sí, bienvenido a... Sí. Bueno, afortunadamente hay respuesta a eso. O sea, no es lo único que existe sobre la faz de la Tierra. Y ahora tenemos todo el movimiento de ciencia abierta, ¿no? Que lo que intenta es, pues lo que tú has dicho, ahora mismo el negocio esto de las revistas está en manos de una serie de empresas privadas que son las dueñas de las editoriales, las que calculan los índices de impacto y todo esto, porque eso, pues publicamos en revistas que luego, o sea, nosotros investigamos con dinero público en un porcentaje altísimo, pero no solamente en España, sino en el mundo entero, porque son los gobiernos los que financian la mayoría de la investigación, pero luego, sin embargo, lo que publicamos se publica en revistas que hay que pagar para leer. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia abierta? Pues crear repositorios, que para eso estamos en el siglo XXI y tenemos ahí todo Internet, repositorios públicos que ya las instituciones, la Universidad de Málaga tienen suyo y todas las universidades van teniendo sus repositorios públicos, incluso la Unión Europea tiene un repositorio público y ahí podemos publicar, estamos intentando publicar ahí y que sea posible hacer índices de impacto públicos. Lo que pasa es que ese movimiento pues todavía es incipiente y seguimos todavía en manos y que luego pues que la gente no se entera, ¿ves? Que aunque como todos los cambios culturales requiere tiempo. Entonces, aunque haya personas empujando estos movimientos de ciencia abierta, pero nos quedan muchos compañeros y compañeras que siguen metidos en el capitalismo académico, en publicar en estas revistas de impacto, pensando que eso es lo que cuenta, aunque ahora ya en España algunas instituciones empiezan a darle menos importancia a los índices de impacto y es difícil, pero digamos que hay respuesta, que no es... Esa es como la corriente streaming, digamos, mala, en streaming, ¿no? Como se dice, pero hay una respuesta a eso, afortunadamente, y están coexistiendo dos tipos de universidad, creo yo. Me interesa mucho eso que decía de que algo cultural, porque yo creo que esto también es un medio del que tenemos que hablar aquí, que ya entramos en faena gorda, ¿no? Claro, mi pregunta es, ¿se puede tener pensamiento crítico, no sé, capacidad de investigación sosegada, de hacer las cosas bien, con rigor, cuando estamos todo el día en modo supervivencia, con temporalidad, con producción? ¿Esto es compatible o con la vida, digamos? Hombre, yo creo que se puede, tú y yo no hemos muerto. O sea, y creo que tenemos, si conseguimos mantener algo de pensamiento crítico, o sea, como poder se puede, pero es verdad que hacer eso es ir contracorriente y tiene todas las dificultades que tiene ir contracorriente. O sea, nosotros ahora mismo, o sea, la gente que intenta hacer otra cosa es la contracultura y eso tiene un montón de dificultades porque está todo el día, o sea, es una lucha continua, o sea, que todavía la corriente es el capitalismo académico, publicar solamente en función del impacto y buscando publicar muy rápido, como tú has dicho, o sea, que es que necesito, porque además como todo es competitivo, pues la gente es como el que antes lo consiga, antes se estabiliza y parece que se va a acabar el mundo si no lo consigue, ¿sabes? Y van como muy rápido intentando hacer todos los méritos para estabilizarse lo antes posible. Entonces a toda esa gente le ayuda la corriente porque eso es lo que todavía se está primando. Y claro, los que estamos más a favor de la ciencia abierta, de investigar, ahora está el movimiento de la slow science también, no sé si lo has visto por ahí, que pide que, pues, que podamos investigar con pausa, que no tengamos que estar constantemente publicando, porque los procesos de creación de conocimiento requieren un tiempo, una reflexión. Yo me acuerdo de los filósofos griegos que estaban todo el día pensando y los dejaban en paz, y nosotros tenemos que estar haciendo 80.000 cosas a la vez. Entonces, claro, pero todo este movimiento de intentar frenar, de intentar hacer cosas con sentido, de investigación que realmente repercuta en la sociedad y que no solamente sea rentable para empresas o para, pues es ir contracorriente. Y entonces nos cuesta más trabajo, pero imposible no es. Claro, fíjate, te estaba escuchando, estaba pensando que hay un dato que no hemos dado y es que además a todo esto súmale que en una revista, como andan saturada, a lo mejor tú puedes mandar un artículo y te pueden contestar a los 6 meses, al año, yo llegaba a esperar alguno al año, además diciéndote, mira, no te aceptamos el artículo, ¿no? Con lo cual, para que cualquiera que nos escuche se vaya haciendo la idea de la tremenda montaña que es esto. Pero a mí sí que me interesa que hablemos una cosa. Yo te estaba escuchando y se me pensaba eso, ¿no? En el templo griego, que es lo que la gente se imagina, ¿no? O no sé, cuando Giroud habla del profesor como intelectual, ¿no? Esa imagen que se tiene del mundo de la universidad, de gente que podemos vivir pensando, reflexionando, que contrasta con esta imagen que estamos dando, que es un espacio tecnificado, burocratizado, mercantilizado. Entonces,
¿Tú crees que esta transformación es accidental o es pensada para que sea así? O sea, mi pregunta es si tú crees que de alguna manera esto es para anular el pensamiento docente, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que sí que es totalmente intencionado. O sea, es el mercado extendiéndose, ¿vale? Que al final siempre está el mercado detrás de todos los males casi todos los males que vivimos como sociedad. Entonces, claro, es un intento de mercantilizar la universidad. Ese intento viene de la infrafinanciación. O sea, hay una privatización clara cuando nos infrafinancian al mismo tiempo que va creciendo la universidad privada, pero también hay otra pata de la privatización que tiene que ver con meter lógicas de rentabilidad de empresa privada, de mercado, dentro de las instituciones públicas también. Entonces, ya hace años que venimos sufriendo los dos procesos, ¿no? De que cada vez hay más universidad privada y menos universidad pública, porque nos van adelgazando cada vez más a costa de infrafinanciarnos, pero además que cada vez nosotros funcionamos más como empresas privadas, tenemos todos los procesos de aceleración del mercado que se ven fuera de la universidad, o sea, que no son lugares idílicos que nos pongamos a pensar, ni mucho menos. Claro, claro, es que es brutal, ¿no? Yo creo que tiene que quedar muy claro esto de que estamos todo el rato, yo te diría que es de los espacios más lógicas de rendimiento de cuenta que yo conozco, ¿no? Es decir, la universidad es una locura en el peor sentido de la palabra este de rendimiento de cuentas, ¿no? Ahora lo que me interesaría que habláramos un poco si tú crees, porque yo es algo que muchas veces pienso, si tú crees que también este ecosistema produce también un determinado perfil de profesorado universitario. No hablamos de un buen perfil, ¿vale? Hablamos de... Sí, claro, ¿no? De alguna manera es lo que demanda el sistema. Claro, claro, porque la gente pierde el sentido de lo que está haciendo. Es lo que pasa. O sea, al final, tal como nosotros estamos entendiendo la universidad, estamos entendiendo que las universidades son lugares de producción de un conocimiento crítico, independiente, riguroso, que no tiene por qué estar al servicio de los poderosos, que en este caso, ¿no? Por decirlo de forma sencilla, que en este caso se ejemplifica al servicio de las lógicas del mercado, ¿no? Porque al final aquí el que tiene el dinero es el que tiene el poder. Entonces parece que la universidad es como un espacio al margen de esa lógica, pero como estamos hablando no es así, está totalmente metida en el sistema. Entonces, hay quien consigue mantener ese sentido a duras penas de crear un pensamiento crítico autónomo y de ser un refugio de eso, pero hay quien desde el inicio de su carrera, yo creo que ahora mismo, bueno, tiene que ver con cómo es cada uno, pero también tiene que ver con un poco donde te toca empezar la carrera. A mí me preocupa mucho a la gente joven. Entonces, Totalmente. la gente que cae en departamentos, en lugares donde hay una cultura académica que sigue siendo crítica, pausada, reflexiva y que no ha perdido el sentido de lo que debe ser la universidad pública, pues aunque va a contracorriente, igual que vamos los seniors, por decirlo de alguna manera, pero bueno, tiene ahí un grupo que le va recordando como este es el sentido. Pero claro, la gente que cae en los que van totalmente con esta cultura mercantilista y le dicen, tú lo que tienes que hacer es publicar mucho, da igual lo que escribas porque vas a una investigación rapidita, aunque no sirva casi para nada en la sociedad en la que vivimos, pero te sirve a ti para promocionar y te la van a publicar seguro y en esta revista te la publican y no sé, pues al final pierde el sentido de lo que está haciendo y es eso, es como tengo una lista de chequeo y un artículo, pum, y simplemente hago las cosas para poner el siguiente check y seguir promocionando y seguir consiguiendo complementos salariales, pero perdemos el sentido de que la universidad pública, la función que tiene es construir conocimiento para hacer una sociedad más justa, más democrática, más equitativa, ¿sabes? Esas personas pierden el sentido, claro que sí. Qué bueno esto que estás diciendo. Fíjate, yo me estaba acordando ahora escuchándote de que cuando yo estaba en Cádiz, al principio empezando había, no todos, ¿no? Porque yo en Cádiz tuve la suerte de tener un ecosistema, como tú dices, ¿no? De gente, pero sí que había compañeros que estaban por allí, ¿no? Que me decían, pero tú no te preocupes por la docencia, tú preocúpate por publicar, vete a dar clase un poco como puedes. Yo decía, pero vamos a ver, ¿esto cómo va? ¿No? Para que un poco se entienda como los daños colaterales y lo tóxico y lo perverso que es este mismo sistema. A mí me preocupa que la precariedad también funcione de alguna manera como un disciplinamiento, ¿sabes? Pues yo qué sé, cosa que tú y yo hemos podido ver, ¿no? A lo mejor se instauran lógicas de, pues si yo he pasado por esto, tú pasa también. Y esto no cuestiono. Entonces, no sé si tú crees que también tiene que ver esta historia o sea, la precariedad sirve también para eso, ¿no? Claro, porque además genera miedo. O sea, cuando tú no tienes resueltas tus condiciones materiales, porque tu sueldo es muy precario, porque tus condiciones de trabajo, como estamos describiendo, son aceleradas, a veces un poco sin sentido, y cuando no tienes asegurado que te puedas quedar aquí, porque la carrera es muy larga y cuando estás en las etapas inferiores no tienes garantía de que vaya a llegar a la estabilización
pues genera mucho miedo. Entonces, eso disciplina, ¿sabes? Porque si, y se ve en casi todas las luchas o las resistencias que intentamos organizar como trabajador y como trabajadora, pues hay gente que no tiene miedo y dice para adelante, pero hay mucha gente que es que si hago esto ya no me van a renovar el contrato, si hago esto pues no me van a dejar firmar en tal artículo, no voy a tener ese mérito, ¿sabes? Y Claro, ese miedo muy generaliza. interesante. Claro, aquí es donde está la endogamia, ¿verdad? En ese miedo, o parte de la endogamia que todavía hay, en este miedo, ¿no? En el, oye, es que si fulanito me puede ayudar a hacer un artículo que ya pueda colocar, pues en esos pequeños escalones que puedo ir escalando y que alguno o alguna me puede ir facilitando. Y aquí es donde hay, pues, gente muy tóxica, ¿vale? ¿No? Sí, ¿verdad? No voy desencaminado, ¿no? Vale. Sí, bueno, gente tóxica como hay en todas partes, pero además como tú has utilizado varias veces la palabra ecosistema, pues sí, es que encima hay un ecosistema que lo fomenta en cierta medida. Sí. Vale, pues aquí ya donde vemos todo este ecosistema y tal, hemos descrito la situación precaria, toca la pregunta incómoda de alienada, ¿no? La compañera alienada siempre se encarga de hacer una pregunta incómoda, que en este caso es, bueno, ¿por qué a pesar de todas estas condiciones kafkianas algunas veces que estamos hablando, precaria, evaluación, ¿por qué a pesar de todo esto y con estos salarios, por qué no hay manifestaciones todos los días quemando contenedores en las universidades, ¿no? Tú que has tenido una etapa sindicalista, que sigues siendo una sindicalista muy activa, no sé, has propuesto, se han planteado, y si es así, ¿por qué no han salido? Sí, le hemos propuesto mogollón de veces manifestaciones, huelgas y algunas se han hecho. O sea, no es que no haya habido ninguna. Pero es verdad, todo lo que hablábamos antes de las jerarquías no ayuda a movilizar, ¿vale? Porque lo que hablábamos antes, como la estructura de la plantilla, como cada uno cobramos una cosa diferente, tenemos diferentes complementos, cuesta encontrar problemas comunes. O sea, el que hay de lo mío, que decimos nosotros en el sindicato, pues se sobrepone sobre cualquier otra cosa, porque no sé, si de repente, como por ejemplo aquí en la Universidad de Málaga, pues de repente han cortado el grifo de las plazas de cátedra y las personas que tienen su acreditación para poder concursar una plaza de catedrático no pueden, pues ellos están concentrados en ese problema. Y pasar de ese problema a estos problemas generales que nosotros estamos hablando, pues a veces a la gente le cuesta, porque cada uno tiene su problema. Y los PSU tienen el problema de que les pueden cesar en cualquier momento y tienen un sueldo muy bajo. Y los otros tienen, los profesores ayudantes de doctores, por ejemplo, pues tienen el problema de que ahora mismo antes promocionaban en cuanto que tenían la acreditación y ahora les obligan a esperar 3 años. Entonces, claro, con ese sistema tan fragmentado que tenemos en cuanto a estructura salarial y condiciones de trabajo, hace muy difícil buscar que la gente vea el marco completo. Y aunque estemos todo el rato, yo como sindicalista, por ejemplo, intento hacer pedagogía todo el tiempo y sacar y relacionar esos problemas con este marco general que estamos hablando, pues a veces es muy difícil, porque tú tienes una urgencia personal de que necesito promocionar a esto, necesito cobrar tal cosa, y no ves que si todos nos unimos, pues al final algo. Y la jerarquización y el miedo que estábamos hablando hace un momento, pues tampoco ayuda. Y aparte también creo que es una tendencia social, o sea, que no somos los únicos que no nos manifestamos y que tienen poco seguimiento a las manifestaciones y las huelgas. Y creo que tampoco ayuda que los sindicatos más grandes están muy burocratizados y se ven a ellos mismos con una función más, que ahora mismo hay conflicto muy candente en la educación, que se está viendo también claramente. Ellos se ven a sí mismos como estructuras que tienen que ordenar estas reivindicaciones y tienen que movilizar, pero lo justo para que esto no se desmadre. Entonces nosotros en el sindicato lo llamamos movilizaciones desmovilizadoras, porque lo hacen de una manera que la gente que... Me ha encantado el concepto. La gente cree que ha protestado, no es mío, es de una compañera, pero bueno, la gente cree que ha protestado y ya como que, ay, mire una concentración, pero la concentración no ha servido para nada porque no se ha difundido, han sido 4 personas en una puerta que no, ¿sabes? Entonces, es el hecho, en Andalucía, por ejemplo, pues tenemos una red de sindicatos alternativos de todas las universidades públicas, que somos sindicatos como que funcionamos, que creemos que lo que hay que hacer es movilizar a la gente, o sea, no intentar calmar y ordenar esto y yo soy el que ya me voy al rectorado, a la Junta de Andalucía o lo que sea, a defender tus derechos, sino que es que la gente se tiene que organizar para defender sus derechos ellos mismos y ellas mismas. Es verdad que estos sindicatos tan burocratizados y que tienen el apoyo mayoritario, pues no ayudan. Y luego también tenemos sindicatos corporativistas directamente, que es que no son sindicatos en el sentido obrero de la palabra. ¿Vale? Entonces, todo esto hace difícil cualquier huelga, manifestación y que tenga repercusión.
Claro, yo creo que ahora, aprovechando el caldo de cultivo y cualquier compañero o compañera que nos esté escuchando, pues que lo piense de esta manera, ¿no? Mira, si ahora que se está liando, y yo afortunadamente, ¿vale? Que yo lo comparto en las huelgas, por ejemplo, en Valencia, la que hubo una Asturias de los maestros y las maestras, o ahora en Cataluña, eso ha acontecido después de muchos años de malestar acumulado. El Y cero. ahora ha cristalizado. Pues imaginaros eso en un contexto en el que, como bien decía María José, hay diferentes figuras, problemas diferentes. Imaginaros si hubiera costado conseguir, ¿no? Ese malestar común para poder cristalizarse en grandes manifestaciones. Yo a eso le sumo, además, no sé tú qué opinas, María José, el tema de lo individual. A mí me parece que con este capitalismo que andamos, la gente anda metida la cabeza en yo Total. tengo que publicar este JCR porque a mí lo que me interesa es la acreditación, es como que yo me voy a ir a manifestarme allí. ¿Para qué? Y la lógica de la explotación y de la precariedad, que está muy asentada, es decir, todos hemos aceptado que esto es lo que hay, ¿no? Que yo tengo que pasar y eso está ahí. Entonces me parece que también afecta muchísimo, no sé cómo lo ves. No, sí, sí, totalmente. O sea, el sistema nos hace ser muy individualistas, sí, realmente. Y siempre pues no tengo tiempo porque estoy escribiendo el paper para no sé cuánto, que es que lo necesite para promocionar, para no sé qué. Pero bueno, eso no tengo tiempo, siempre muy relativo porque tenemos nuestro orden de prioridad y cada uno le da prioridad a lo que... Pero sí, es verdad, eso también es una tendencia social. O sea, cada vez más tendemos a ver todos los problemas como cuestiones que podemos resolver individualmente. O sea, si escribo el paper, yo promociono, ¿sabes? Y ya está. ¿Sabes? Y no nos damos cuenta del poder que tenemos como colectivo y que sería mucho, si nos poniéramos todos a una, mucho más fácil resolver los problemas que escribiendo papers. Es terrible esto que dices porque además yo comparto esa reflexión, es una tendencia social, ¿no? Y además me parece que inoculada, o sea, que no es Sí, accidental, ¿no? sí. Que es para desactivarnos y despolitizarnos, ¿no? Entonces, mira, hemos hablado antes, pero yo creo que por hacer alguna aclaración y pasamos a otro tema, porque me parece que este tema también es importante. El tema de los sueldos, porque hace poco salía en Twitter una comparativa en la que se hablaba de los sueldos del profesor universitario. Entonces, lo que venía a decir es que realmente se cobra muy poco hasta que llegas. O sea, el tiempo que tú tardas en llegar a tener un sueldo en el que ganas algo es muy largo, con lo cual no compensa siquiera muchas veces. Para hacernos una idea, podemos entre los dos, si te parece, un poco explicar pues más o menos cuánto se suele cobrar y dónde están los saltos grandes económicos, ¿no? En las figuras. Sí. Bueno, como decíamos, un profesor sustituto universitario, que es la escala más baja, cobra poco más del salario mínimo interprofesional. Los profesores asociados, que no hemos hablado, que tienen otro trabajo fuera, pero aún así ya esos sueldos que algunos cobran 200 euros al mes y cuando le quitan el IRPF es incluso menos, ¿sabes? Es necesario matizar que dan menos horas, o sea, que Sí. cobran en función, ¿vale? Que no es que tengan clases completas, pues tienen a lo mejor 2 asignaturas o 3 asignaturas, pero es lo que efectivamente, sueldos que da vergüenza. Lo que digo de 200 euros es a lo mejor por dar clase una mañana durante 6 meses, por ponerlo más o menos en nuestro departamento, depende un poco, varía según la área, y a lo mejor pues son 3 o 4 horas a la semana, pero bueno, es que estamos hablando de un profesor de universidad. Y luego el ayudante de doctor ya lo hemos dicho antes también, y en realidad un titular, un profesor permanente laboral, que es la primera escala como Indefinida. Claro, indefinida, cuando acaba de conseguir la plaza, yo creo que está en torno a unos 2.000 euros, lo que pasa es que luego tiene complementos, ¿vale? Luego, en función de sus complementos, cuando vamos teniendo mucho tiempo, vamos acercándonos a los 3.000 euros, creo yo, fácilmente, pero claro, después de una trayectoria larga, de que si has conseguido todos los esenios estos que tenemos que publicar y conseguir los puntitos de los esenios, vamos teniendo también complementos por antigüedad, es que los complementos son la mayor parte del sueldo. Y luego ya la escala más alta son los catedráticos que pueden cobrar unos 1.000 euros más, a lo mejor la diferencia puede ser de hasta 1.000 euros, también en función de los complementos que tengan, con un titular. Que eso también es importante desde lo que hablábamos de la jerarquía, porque estamos hablando que estamos haciendo el mismo trabajo y hay gente que está cobrando el salario mínimo interprofesional y otra gente que está cobrando 4.000 euros. Hombre, esa gente se le reconoce una experiencia, unos méritos que le han llevado hasta ese lugar, pero bueno, es que la diferencia es bestial. Yo creo que en ningún otro trabajo hay diferencias de escala salarial tan abismales. Incluso en las sustituciones. O sea, lo normal es que tú sustituyas a alguien y pase a cobrar parecido. Aquí no, aquí puede haber diferencias abismales, ¿no? Sí. Claro, a mí me parece muy interesante que cualquiera que nos escuche piense en, claro, tú cuando llegas a titular, que es probablemente cuando eres funcionario, cuando puedes cobrar algo más, ¿vale? Claro, llega ya con muchos complementos porque has pasado mucho tiempo. Claro. Pero es interesante que se vea el periodo de tiempo de tu vida que tú tardas en llegar
a esa posición. Vamos, yo lo digo en mi caso, yo tengo 44 años, he hecho toda la carrera académica, ¿vale? Y yo fui titular el año pasado. Te quiero decir, siendo un afortunado en un grupo muy prolífico, conteniendo muchas publicaciones, habiendo tenido beca de investigación. Es decir, para que la gente se pueda hacer una idea de lo que implica todo esto, ¿no? Yo creo Sí, que sí. La edad media de estabilización está entre los 40 y los 45 ahora mismo en el profesor universitario, que son 5 años más, si no me falla la memoria, que en el resto de Europa. O sea que en España tenemos una situación bastante más que estos problemas que estamos diciendo afectan a la universidad en el mundo entero, pero en España, por ejemplo, con respecto al entorno europeo, tenemos una precariedad bastante más agudizada y se traduce, por ejemplo, en la precariedad que hay en las etapas iniciales de la carrera, que aquí es muy fuerte. En otros lugares no tardan tanto en estabilizarse ni tienen tan malas condiciones antes de la estabilización. Sí. Bueno, pues yo creo que con todo esto explicado, entramos ahora en que además tú y yo que somos de Andalucía, yo creo que vamos a venir a hablar de nuestro libro, ¿no? Que es el tema de la infrafinanciación de la universidad pública. En Madrid está peor, ¿eh? Sí, es verdad, verdad, verdad. Pero nosotros vamos a la estela, ¿no? Nosotros vamos a la Sí. estela, ahora además, siendo tan afortunados que lo vamos a volver a tener a nuestro querido presidente otros 4 años más, ¿vale? Pues yo creo que vamos a seguir esa estela. Mira, a mí me parece interesante, María José, porque al final la infrafinanciación es una palabra que no queda en nada en la mente de la gente. Entonces, cuando hablamos de infrafinanciación de la pública, ¿qué quiere decir esto y hasta qué punto está siendo esto grave? Claro, quiere decir que cada vez recibimos menos presupuesto para hacer las mismas cosas o más, si me pones. Si te pones. Entonces, eso pues hay un recorte de presupuesto cada vez mayor con diferentes excusas, ¿vale? Porque no utilizan la misma excusa en todas las universidades, pero al final los hechos son que recibimos menos dinero de la Junta de Andalucía hasta el punto de que ahora mismo en la Universidad Andaluza hay verdaderos problemas para pagar los sueldos, pero aparte de una manera totalmente tramposa, porque las cuentas que hacen las universidades no coinciden con las cuentas que tiene la Junta de Andalucía y nadie sabe por qué. O sea, ahora mismo aquí en Málaga, por ejemplo, se han negado las plazas de catedrático, la universidad presenta unas cuentas y la consejería le devuelve otras. Y le dice, no, que tus cuentas no valen, mis números son estos. Y no, de hecho, ahora mismo hay una comisión técnica entre las universidades públicas y la consejería para ponerse de acuerdo en calcular el capítulo 1, que es de donde salen los sueldos del profesorado, porque claro, hacen trampas para darnos cada vez menos dinero. Entonces, es exactamente lo que indica la palabra. Estamos cada vez peor financiados. Claro, para que la gente se sitúe, tú y yo hemos vivido recientemente en nuestra facultad que pues no sé, se nos ha dicho que no hagamos fotocopia. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de esto, ¿vale? Y los compañeros de ciencias pues no pueden comprar, por ejemplo, los reactivos que necesitan en los laboratorios para que el alumnado haga prácticas, por poner otro ejemplo bastante gráfico. Y está pasando, aquí esto es reciente, porque nos dijeron que tienen que hacer que la Universidad de Málaga estaba en bancarrota y que había que hacer un plan de ajuste que viene de hace un par de años. Y eso, en este par de años, pues es que empieza a haber estudiantes que no tocan el material. O sea, en los laboratorios nos cuentan los compañeros de las experimentales, que a lo mejor es más gráfico para que la gente lo entienda, que procedimientos que tienen que hacer en el laboratorio no los llegan a hacer porque tienen tan poco material que un estudiante los hace y 4 o 5 están mirando. Tienen que hacer grupos y uno solamente es el que manipula, con lo cual hay cosas básicas que no están aprendiendo bien. Entonces, es realmente un problema que afecta mucho a la calidad docente. ¿Qué pasa también con las plazas? Porque, claro, esto tiene que ver directamente con algo que le afecta muy a cualquiera que lo pueda entender. Pues si hay que reponer o hay que sustituir un profesor, pues eso va a regular tirando a mal y lo que ocurre es que hay montones de alumnos que no están recibiendo las clases a las que tienen derecho, ¿no? Claro, aquí en Málaga, por ejemplo, pues tenemos una tasa de reposición reducida. Ahora mismo nosotros la tenemos en el 15%, pero que está pasando están utilizando, cambian un poco el relato, pero al final en todos los lugares no se está reponiendo, cuando ahora mismo la normativa estatal permite un 120% de tasa de reposición todavía, porque como seguimos arrastrando el déficit de los recortes de 2008, durante muchos años se ha permitido que por cada persona que se jubila se reponga un poco más, porque durante muchos años no se pudo hacer así. Pues antes que nos dé tiempo a reponer todo eso, ya nos están plantando otra vez tasas de reposición con la excusa de que gestionamos más los dineros y estamos gastando más de la cuenta, pero eso no se demuestra. Déjame adivinar, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, Claro. ¿no? Es la misma historia, pero la aplicada a las universidades en concreto.
¿sabes? Pues habéis gastado más de lo que teníais y durante muchos años. Y de repente eso se ve un día, uno se levanta, porque parece, en todas las universidades nos ha caído un poco así. Un día, por ejemplo, entre Málaga y Sevilla, a veces a mí me da la sensación que hay un guión, porque nosotros fuimos primero con el plan de ajuste y ahora está empezando a haber recortes muy parecidos en la Universidad de Sevilla. Y cuando escuchas hablar a la rectora, tú dices, tío, le ha pasado el rector nuestro lo que dijo cuando nos recortó a nosotros, porque dice exactamente las mismas cosas, tienen que ver con eso. Es que de repente me había elegido rector, aunque estaban los dos en el equipo anterior, de repente me había elegido rector y cuando me he puesto a mirar las cuentas hay un agujero horroroso y tenemos que recortar de todas partes para poder solucionarlo. Pero bueno, ese agujero se produce porque la Junta de Andalucía ha hecho muchos cambios en la normativa de financiación. Entonces es imposible hacer un buen presupuesto si no sabes el dinero que tienes, que eso no se cuenta, ¿sabes? Aparte de que yo no sé si, a lo mejor estoy equivocado, corrígeme tú que sabes más del tema, pero mi sensación es que ha habido como es que se firmaba una financiación con la Universidad Andaluza, cuando llegaba el momento de ingresar era, no, entonces ahora firmamos otra, cuando llegaba, entonces claro, tú dices, sí, has firmado, pero ¿cuándo ha llegado el dinero? ¿Cuándo ha llegado? Directamente no se ingresa. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en la Universidad de Málaga en concreto, pero pasan cosas parecidas en todas las universidades, el gobierno de la Junta de Andalucía hizo una convocatoria de complementos, ¿no? Para que estuviéramos todos muy contentos, pero como hemos dicho, como nuestro salario gran parte en los complementos, pues en Andalucía también tenemos un complemento autonómico que lo paga la Junta de Andalucía porque los salarios de los docentes universitarios andaluces están por debajo de los de otras comunidades autónomas. Entonces, para igualarnos un poco, nos lo pagan como un complemento. Aquí no subimos nunca la masa salarial, todo a base de complementos. Entonces, pues bueno, la Junta de Andalucía convoca el complemento y luego no le da a la universidad el dinero para que nos lo paguen. Y a día de hoy nos siguen debiendo al que lo consiguió, porque son complementos de productividad que otra vez te tienen que evaluar y tienen que presentar unos méritos, pero a quienes lo consiguieron no nos han pagado todavía los complementos de 2024, llevan 2 años debiéndonoslo. Y a principios de curso hice un anuncio en la apertura del curso a bombo y platillo, os vamos a pagar los complementos. Y no lo pagaron, pero es que justo antes de que tuviéramos que votar en la última elección andaluza, volvieron a decir que en la nómina de mayo seguro que nos pagaban los complementos. En la nómina de mayo yo no lo he visto, Manolo, no sé tú, pero tampoco han pagado los complementos. Yo no. Por Claro, eso, mira. o sea, que ellos hacen declaraciones en la prensa maravillosas que mucha gente puede pensar que, mira, lo han arreglado, ya le están haciendo una transferencia a las universidades, pero luego no hacen la transferencia, es que es increíble. Claro, bueno, yo tuve que ver, imagino que tú también, en alguno de los debates, a Juanma Moreno diciendo que era mentira. O sea, como que eso estaba firmado y que nunca había habido tanta financiación. Y tú dices, sí, será sobre el papel porque luego nunca se ingresa, ¿no? Entonces, aquí lo interesante para mí es que hablemos un poco para que se entienda si esto de la infrafinanciación es una cuestión coyuntural o es una decisión política. Yo creo que una decisión política porque el objetivo es lo que estábamos hablando antes. O sea, el objetivo es que donde pueda entrar el mercado, entre. Y entonces, contra más desregulada esté la universidad, mejor. Y contra más universidades privadas haya, mejor. Entonces, ahora mismo se están autorizando cada vez más universidades privadas en todo el Estado, no solamente, pero en Andalucía especialmente, desde que tenemos este gobierno, ha habido un acelerón importante en esta cuestión, que Madrid, como lleva más tiempo con un gobierno del mismo signo, pues es más antiguo esta acelere en venga a crear universidades privadas, venga a crear universidades privadas. Claro, es que no hay tanto alumnado para tanta universidad. Entonces, la única manera de crearle clientela a la universidad privada es reduciendo la clientela de la universidad pública. Es que no, y una de las maneras de reducirla, o sea, por un lado no nos aumentan las plazas, que no sé si has visto, ayer hubo unas declaraciones de la ministra de Universidades de Diana Morán, que tampoco es que Sí, Morán, lo leí. Sí, explicando cómo no se aumentan, las comunidades autónomas no aumentan las plazas en la universidad pública y cada vez la nota de corte es más alta. Por un lado, no aumentan las plazas. La nota de corte de selectividad, que esto es muy importante para cualquiera que nos escuche y tenga hijo o hija. Como las plazas de la pública siguen siendo las mismas desde hace, pero aumenta cada vez la gente que quiere estudiar, lo que hace es que en la selectividad nuestro alumnado se mate por centésimas. Claro, exactamente. Y sí, es que, claro, todas estas cosas que estamos hablando, lo que tú dices, es difícil que se entiendan por gente que está fuera de la universidad y entonces es muy difícil transmitir la idea de que le están robando la universidad de sus hijos y la gente no está, y de sus hijas y la Claro, gente está dando. esto es. O sea, que lo que están haciendo, lo que están intentando hacer progresivamente es normalizar que para estudiar en la universidad te tengas que endeudar, porque es lo que está pasando. O sea, ahora hay ya aquí que hay varias universidades privadas, ya se ve. O sea, hay gente que cuando la nota de corte no le da para entrar en la universidad pública, pues si su hijo o su hija quiere estudiar tal cosa y no le da la nota, pues paga la universidad privada y la universidad privada tiene una matrícula
muchísimo más cara que la de la universidad pública, y la única manera de pagarla para muchas familias es endeudarse. Pero luego, además, esa infrafinanciación, de momento no lo está consiguiendo, porque creo también que como los profesores estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades también, ¿sabes? Y creo que la calidad docente se está manteniendo en gran medida, pero claro, esto también tiene un límite. Entonces, progresivamente lo que intentan conseguir es que la universidad pública tenga cada vez menos recursos y una calidad peor, y la gente vaya emigrando hacia lo privado. Eso creo que todavía queda, porque la universidad pública tiene mucho prestigio, pero es lo que está ocurriendo. Vaya que para quien trabaja en primaria y secundaria le tiene que sonar todo esto que estamos hablando, porque es un proceso... Claro, es que yo estaba pensando en el máster. Claro, estaba pensando que es muy ilustrativo, para que cualquiera no entienda, el máster de profesorado, porque la gente se queja, con toda la lógica del mundo, de que tiene que gastarse un dineral en irse a una privada. ¿Por qué? Porque no hay plaza suficiente en lo público y no hay plaza suficiente en lo público por esto que tan claramente estás contando tú. Sí, porque no les da la gana de aumentarla. Vale. Es muy claro que yo creo que esta conversación está dejando muy claro esto, ¿no? Que es un intento de asfixiar lo público para que haya más negocio en lo privado. A mí me parece. Aquí yo sí que, esto no estaba en lo que habíamos pensado hablar, pero yo sí que creo que el punto, porque a mí además me apetece hablarlo y yo creo que a ti también, es el papel de los rectores. Como agentes políticos. Yo creo que en la mente de todo el mundo puede estar esta imagen de los rectores cenando con Ayuso, ¿no? Allí para que después pues los tenga como los tiene, ¿no? Asfixiado a más no poder. Entonces, ¿hasta qué punto, María José, que yo creo que esta es una conversación interesante, los rectores y las rectoras han dimitido de su función política y de tener que pelearse y encabezar quizás estas reclamaciones, ¿no? Con la comunidad universitaria? Sí, es que es lo que hablábamos antes de las lógicas mercantilistas, cómo se van colando en la universidad, que antes lo mencionaba, que es que también, al final, los equipos de gobierno de las universidades, y bueno, especialmente los rectores y las pocas rectoras que hay, que son los que lo dirigen, al final no se ven a sí mismos como políticos, o sea, como que tengan que hacer una gestión política, sino se ven que lo que tienen que hacer es cuadrar cuentas, o sea, una gestión meramente empresarial, burocrática, tecnocrática, podemos llamarla con muchos adjetivos. Entonces, su trabajo es hacer que las cuentas cuadren, y es verdad que ellos aquí, por ejemplo, pues sí que sí que hay exigencia, lo vemos tanto en Madrid como aquí, de vez en cuando salen y exigen que no tienen suficiente financiación, y así con mucho cuidado y pidiéndolo mucho, por favor, necesitamos más financiación de mucho más dinero, ¿no? A los gobiernos autonómicos, pero al fin y al cabo el argumento sigue siendo es que necesito cuadrar las cuentas. Yo echo de menos de preservar lo público, Muy interesante esto que dices, porque a mí me cuadra con esta idea de que la gestión es técnica, sin ideología, aséptica, ¿no? Despolitizada, que crea estos monstruos de los que estamos hablando. Pues mire usted, porque por otro lado yo lo pienso y digo, es que no veas el poder que tendría. O sea, tú imagínate que mañana en Madrid o en Andalucía o donde sea, se juntan los rectores y dicen, hasta aquí, mañana huelga indefinida. Imagínate, por ejemplo, en una selectividad. O sea, te quiero decir que el poder que tienen los rectores y rectoras es muy... Y sin embargo, pues no está ni se le espera, ¿no? No, ellos lo consideran irresponsable eso, Manolo. Cuando, por ejemplo, como sindicalista y mis compañeros y mis compañeras del sindicato proponemos cosas de ese estilo, ¿sabes? Es que tendríamos que hacer cosas como lo que tú acabas de decir, no hablamos exactamente lo mismo, pero medidas parecidas. Ellos dicen, uy, pero es que tenemos que tener responsabilidad, te llaman irresponsable directamente, que yo ahí siempre le contesto, pero es que yo creo que la irresponsabilidad es dejar que destruyan la universidad pública. A mí es lo que realmente me parece irresponsable, pero no compartimos criterios. Claro, porque además, sobre todo, hay una realidad que es muy tozuda, ¿no? Y es que parece que pedir por favor, a quien está convencido de destruir lo público, porque esta es la realidad, pues no parece que vaya a funcionar. Al final van a llevar, o sea, al final ellos te quieren llevar hasta que tú digas basta, pues digamos basta cuanto antes mejor, ¿no? Que yo creo que es una lógica profundamente equivocada, ¿no? Vamos a hablar de las privadas, porque hemos hablado, pero realmente mi pregunta aquí es que yo tengo que escuchar muchas veces que es que encima, claro, la que da calidad, la realmente exigente, es la privada y no la pública, ¿no? Entonces me parece que merece la pena que nos detengamos aquí un poco en este florecimiento de lo privado, ¿no? No,
realmente muchos compañeros y compañeras están hablando de competencia desleal. O sea, realmente para montar una universidad privada no tiene que cumplir ni de lejos los requisitos que se necesitan para montar una universidad pública, y para sacar un grado o un máster en una universidad privada, igual. O sea, los requisitos son mucho más laxos en el caso de las universidades privadas, precisamente porque ellos solo tienen que demostrar que tienen dinero para hacer las cosas, no que las van a hacer, que es muy... Entonces, pues claro, dicen, pues sí, tenemos fondos para contratar a X profesores, pero luego no los contratan, porque no podemos olvidar que la universidad privada su objetivo siempre es sacar la máxima rentabilidad. Entonces, pues creo que hay una competencia desleal porque realmente no se les exigen los mismos requisitos de calidad y pueden contar con mucha más financiación. Lo que pasa es que al final pues no dan el mismo servicio, porque no tenemos que olvidar nunca que en la universidad privada el objetivo es ganar dinero. Es como la misma diferencia que creo que la puede entender mucho la gente entre la sanidad pública y la sanidad privada. A ver, tú cuando vas todavía, aunque también la sanidad pública empieza a funcionar con lógicas mercantilistas, no muchas veces, pero bueno, tú cuando vas al médico en la sanidad pública, tú sabes que el médico, su único interés va a ser tu salud, pero en la sanidad privada, por encima de tu salud está sacarte el dinero. Vaya, yo creo que esto no es... Pues entre la universidad pública y la privada es algo parecido. O sea, nosotros en la universidad pública el objetivo que tenemos es formar los mejores profesionales posibles para la sociedad en la que vivimos, para que además transformen esa sociedad y la hagan mejor. Y en la universidad privada su objetivo es ganar dinero. Y bueno, y también que sus clientes ganen dinero. Entonces, al final están formando los mejores profesionales para que las empresas ganen dinero, aunque sea a costa de generar más desigualdad, de acabar con el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está funcionando de Claro, a lo... mí me parece muy interesante porque, claro, los alumnados de la pública, ¿no? Muchas veces tienen la queja, yo no sé si te habrá pasado en clase, de es que pagamos mucho la matrícula, que es cierto, o sea, pagan mucho en relación a lo que yo considero que deberían pagar, porque a mí además, que soy un loco, me parece que incluso podríamos hablar de que la universidad fuera gratuita, ¿no? Pero, ¿vale? Pero sí que creo que la comparativa con la privada establece muy bien la cuestión del esfuerzo que como sociedad hacemos en que se pueda estudiar. Lo que cuesta una matrícula en una privada es lo que realmente vale para que saquen dinero. Y si lo comparas con lo que cuesta una matrícula en una pública, pues ahí se ve el esfuerzo que como sociedad hacemos, porque hay una cuestión de accesibilidad, que Totalmente. pueda estudiar de justicia social, casi si me apuras, ¿no? Que con esta diferencia entre privada y pública estamos rompiendo más todavía, ¿no? Claro, claro, porque eso que he hablado antes que la gente que no tiene la suficiente nota tiene que endeudarse para estudiar en la privada, obviamente no todo el mundo se puede endeudar. Entonces hay perfiles que antes podían llegar a estudiar en la universidad y eso cada vez se está reduciendo más. O sea, yo creo que cada vez nunca se ha corregido del todo, porque realmente, como si en la mayoría de las titulaciones que la nota de corte está alto, pues bueno, la nota de corte también tiene una connotación social. Lógicamente, los que sacan mejores notas son los que tienen mejores condiciones para estudiar. Entonces, eso siempre ha estado ahí. Y en carreras que tienen, en grados que tienen una nota tradicionalmente alta, como medicina, por ejemplo, pues siempre ha sido más difícil llegar para la gente de clase trabajadora. Pero es que cada vez quedan menos grados que tengan una nota razonable para entrar. Cada vez hace falta más nota para entrar en todos los grados. Ya hay poquísimos grados que se entre simplemente aprobando, ¿sabes? Y claro que tiene consecuencias, porque si la alternativa es irte a la privada, pues la consecuencia que tiene es que el que puede pagar puede estudiar lo que quiera, lo que le gusta, lo que tenga vocación, lo que desee, y el que no puede pagar, pues tiene que estudiar lo que queda, lo que no quiere nadie más. Entonces, Pero es que ya es lo que tú porque decías. estamos desperdiciando talento, ¿sabes? A lo Claro, mejor... lo que tú decías, es que ya hasta lo que no quiere estudiar nadie más es complicado llegar. O sea, es que cada vez, mi sensación es que al final esto es cada día más la pelea del último contra el penúltimo, ¿no? Entonces estamos ahí enfrascados en una lógica en vez de mirar, pues mirar hacia arriba, ¿no? Que es quiénes realmente, qué condiciones estructurales nos están impidiendo llegar, ¿no? A mí me preocupa mucho con esto que estamos hablando, bueno, qué idea de universidad se está construyendo y qué no estamos jugando por el camino, ¿no? O sea, ¿cuál es la labor de la universidad realmente? ¿Qué es lo que puede aportar? Yo creo que al principio de esta entrevista tú has dicho algo relativamente cercano a esto y qué es lo que nos estamos perdiendo por el camino, ¿no? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Cómo lo ves tú, María José? Claro, yo creo que la universidad es fundamental. Sí, creo que te refieres a cuando he dicho que es el lugar donde se crea un pensamiento crítico, independiente, basado, eso pues, en una investigación rigurosa, en una reflexión pausada,
que la universidad tiene que ser ese lugar y donde se forman profesionales, como he dicho hace un momento, para una sociedad mejor, no simplemente para una sociedad más rentable. Que parece Esto yo creo que es algo que la gente no tiene claro. O sea, ¿cuál es la labor de de la universidad para con la sociedad? Y a partir de ahí podemos hablar de lo público. Profundiza ahí si puedes, porfa. No, sí, eso que decía, claro, es que, no sé, por ejemplo, en cualquier ámbito de investigación, no es lo mismo investigar según las lógicas de las empresas privadas, ¿no? Que también tienen sus departamentos para investigar, pero que lo que buscan es ganar el máximo dinero posible, que investigar intentando crear conocimiento que haga que la sociedad sea mejor, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, me estoy acordando de un compañero que trabaja en energía y está intentando trabajar para desarrollar la energía solar a pesar de que no sea rentable. O sea, está trabajando en cosas muy básicas para intentar que la energía solar sea más fácil llevarla a cabo, ¿no? Por entenderlo, decirlo así en palabras sencillas. Mientras que una empresa lo que va a intentar es que sea lo más barata posible para ganar. O sea, que los procesos que ellos tienen que hacer no que sea más barato para nosotros, sino que a ellos les salga lo más barato posible para poder ganar más dinero. Entonces, eso lo puedes aplicar a cualquier campo. O sea, nosotros en la universidad creo que nuestro horizonte es crear un conocimiento que nos haga profundizar en la democracia, en la equidad y en la... Pero que serían conocimiento e investigaciones que ni siquiera obtendrían financiación porque no tienen un retorno económico. Es decir, ¿a quién le interesa investigar sobre la democracia, ¿no? ¿A qué empresa? O sobre la equidad, o sobre la... No sé, nosotros en educación, pues a priori, ¿no? Es decir, que hay incluso áreas completas que no recibirían filosofía, podemos pensar a lo mejor. Entonces, ese es el sentido de la universidad pública, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, si la universidad pública desaparece uno de los lugares donde se puede pensar todavía, aunque con todas las dificultades que hemos comentado durante la conversación, de forma rigurosa, reflexiva, independiente. Es que eso desaparecería, ¿sabes? Entonces, especialmente grave que estén cercándola cada vez más. Y luego también la universidad tiene un componente importante, la universidad pública, en cuanto a la equidad social, porque permite que gente como Bernardo Quintero, por poner un ejemplo cercano, pues que era de una familia de trabajadora, ahora se haya convertido en que él mismo lo ha reconocido en diferentes veces que ha intervenido, que él no podría haber llegado a donde está sin la universidad pública. Y claro, si empezamos a degradar los espacios donde cualquier persona puede la única medida, ¿no? Digamos, para que se desarrolle su talento y sus ganas y si le creamos un entorno donde eso es posible, pues y pasamos a la universidad privada donde lo importante es que tú pagues, pues eso también tiene muchas consecuencias a nivel social. Oye, y por ir cerrando ya temas, ¿no? Que hemos abierto mucho, yo me parece que además hemos ido bastante ligero para la complejidad de lo que estamos contando, ¿vale? Pero que si pudiéramos hacer algunas cosas, ¿no? Siempre digo tres cosas porque parece que es como ¿no? el estándar, pero cosas rápidas, inmediatas, que tú crees que podrían hacer cambios significativos, aunque sean en cuestiones pequeñas, pero cambios grandes. ¿Qué se te ocurriría? Yo creo que se están haciendo cosas que habría que profundizar. Por ejemplo, lo de la ciencia abierta que hemos comentado en algún momento de la conversación, creo que es un camino muy interesante y hay muchas iniciativas abiertas en ese sentido y ya hay ese cambio cultural está bastante empezado y hay muchas medidas, algunas pequeñitas, otras más grandes, que se pueden implementar en un plazo más o menos corto de tiempo y que va haciendo contracultura con todo ese capitalismo académico que hemos hablado hace un momento. Luego también hay muchas cosas escritas sobre el papel que ahora mismo no se cumplen. O sea, que muchas cosas es simplemente cumplir la ley. Por ejemplo, la LOSU establece que hay que dedicar a financiación universitaria un 1% del Producto Interior Bruto y eso no se cumple ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni en ningún nivel. Entonces, pues sería simplemente la universidad pública. Brindarnos la financiación. Claro, exactamente. Y una tercera medida, pues no sabría qué decirte, pero bueno, esas dos ya son bastante difíciles
Y a mí, esto como estamos en la carta de los Reyes Magos, ¿no? Y esto es un brindis al sol, ¿no? Yo sí que me gustaría pensar en lógicas que fortalezcan lo colectivo, ¿no? A mí me parece que la atomización o el individualismo que está muy asentado en la cultura universitaria y que podría haber cosas como, ¿qué te digo yo? Pues empezar a poder hacer tesis conjuntas o investigación, ¿no? Este tipo, hacer un cambio de lo que ha sido lo individual, ¿no? Esa lógica profundamente meritocrática a cuestiones que pongan el acento en cosas grupales. Me parece que remarían a largo plazo a que se cambiaran cosas, ¿no? Sí, que también al fin y al cabo es profundizar una tendencia, porque hay mucha gente que trabajamos en equipo, entonces sería intentar favorecer eso sobre el individualismo, sí. Y luego hay una pregunta que es la última ya, ¿vale? Que es la pregunta final, pero que yo muchas veces me hago, ¿eh? Y además la pongo en gente muy cercana a mí porque me ha ocurrido, ¿no? Y sería esta, si tú ahora mismo, María José, tuviera una alumna o un alumno de grado brillante, una persona que dices, tío, esta persona, ¿le recomendarías que hiciera vida universitaria o le diría, mira, yo te quiero, porque te quiero, no te lo recomiendo? Mira, esto me ha pasado, ¿vale? Porque, pues claro, cuando trabajas en la universidad siempre tienes alumnas y alumnos brillantes que que te dicen que cómo se llega a ser como eres tú, ¿no? Cómo se puede llegar a donde tú estás. Pero yo creo que soy tan honesta cuando les explico todas estas cosas que hemos estado hablando que por esa razón he dirigido tan pocas tesis. Manolo, te lo digo sinceramente, porque yo le pinto la realidad tal como es. También ve a la persona, esto que hemos hablado de que tienen que ser personas que tengan un sostén económico o una gran fortaleza para buscarse la vida por otro lado y también una salud mental fuerte de que pueden adaptarse a este sistema tan loco que tenemos de aceleración. Entonces, no sé, recuerdo una alumna de hace muy pocas promociones que cuando le pinté todavía está pensando si hace la tesis o no, porque fui muy honesta y le pinté tal como eran las cosas. O sea, yo estoy aquí porque a mí me ha gustado siempre muchísimo aprender y era el lugar, a pesar de todo lo que me habla de la universidad, sigue siendo un lugar donde tenemos más espacio como investigamos, ¿no? Investigamos y tenemos todo ese espacio para investigar, espacio donde tenemos más tiempo para seguir aprendiendo y eso me cautivó y es lo que le digo a los alumnos cuando me hacen estas preguntas, pero también le digo todas estas vicisitudes de las que hemos estado hablando, pero una carrera larga, muy competitiva, que va a tener que tener mucha fortaleza, pasar muchos momentos de incertidumbre, que te vas a sentir juzgado. Entonces, yo creo que al final los espanto, sinceramente. Pero bueno, algunos se dirigió, algunos se queda. Sí, yo me voy a quedar con esa, o sea, un poco pensando en todo esto, ¿eh? No es que lo hayas dicho tú, sí que yo pienso mucho en que un sistema de locura produce a gente loca, ¿no? Y al final mi sensación es esta, ¿no? Que vivimos como pollos sin cabeza y que al final pues se queda quien puede aguantar esta locura, ¿no? No quien está mejor preparado o como podría ser mejor. Y eso me parece muy triste, ¿no? Entonces yo creo que... Creo que quienes nos quedamos estamos bien preparados, pero que hay gente con otros talentos, por ejemplo, que se van perdiendo por esta cuestión. Sí, y además yo estoy pensando en compañero y compañera, yo imagino que tú igual, que hemos ido un poco dejando, ¿no? Sí, gente que hemos perdido, ¿no? Gente que yo creo que tenía mucho que aportar y que hemos perdido. Bueno, María José, pues yo creo que hasta aquí, creo que hemos hablado bastante de todo lo que teníamos pensado. No sé si hay algo que tú quieras que se quede en el tintero o quieres mandar algún mensaje así conclusivo. No, bueno, yo simplemente me quedaría con el mensaje ese que he dicho en algún momento, animaría la movilización, ¿sabes? A cualquier persona que nos esté escuchando, que piense que ahora mismo estamos en un momento en que nos están robando la universidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, que están intentando que se normalice, que pagar un pastón y endeudarte para estudiar en la universidad, pues eso es lo normal, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, pues que intentemos, que si vemos alguna convocatoria en nuestra ciudad a favor de la universidad pública, que intentemos apoyarla porque es necesario. Pues mira, me parece muy interesante ese mensaje y además yo voy a destacar una cosa cogiendo ese guante que tú has tirado y es que muchas veces desde la sociedad viven pensando en esa figura que hablábamos al principio, ¿no? De condición estable, de privilegio del profesorado universitario y eso impide que se vea esto que tú dices, que realmente lo que está haciendo no es por el profesorado, es porque se están jugando la universidad de tu hijo y tu hija, que es la pública, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje es muy importante. Bueno, María José, pues muchas gracias por tu honestidad, por prestarte a esto. A ti por invitarme. Y es un auténtico placer. Y por hacer esto. Muchas gracias a ti por tu labor, que es necesaria.
Nos dijeron que la educación no tiene ideología, que la pedagogía es solo método. Pero todo lo que ocurre en el aula, los discursos que vemos en las redes o en los medios, son formas de tomar partido en la batalla cultural educativa. Pedagogía de contrabando es un espacio para hablar de poder, de ideología y de escuela pública, sin permiso, sin anestesia. Porque cuando la pedagogía molesta, normalmente es que está diciendo algo que importa.